Muy bien, vamos con la primera parte del estudio de esta noche. Vamos a tocar eh, algunos pasajes de Hechos 21 y vamos a tratar de explicar un poquito de qué se trata este tema. Decíamos al principio del programa que la palabra que aparece aquí, ahora vamos a leer un poco el contexto, pero la palabra que aparece aquí como costumbre ha sido utilizado muchas veces en varios estudios, con varias interpretaciones que hemos escuchado de movimientos mesiánicos, para justificar el guardar costumbres o tradiciones judaicas que no son parte de la Torá, de la Escritura. Este, Muchas veces hemos oído mencionar este pasaje argumentando que así como Pablo guardaba costumbres de la nación, nosotros también podemos guardar costumbres aunque no estén dentro de la Torá o de las Escrituras. Estas costumbres obviamente son tradiciones y muchas de ellas son aplicadas en el ámbito religioso y como si fueran voluntad del Eterno o como si fueran requisitos del Eterno. Sin embargo no están en la Escritura. Entonces vamos a entender un poco qué es lo que quiere decir Lucas cuando escribe en Hechos de los Apóstoles la palabra costumbre, y vamos a comparar y cotejar este pasaje con otros para tratar de entender un poco mejor de qué se trata. Vamos a Hechos capítulo 21. El primer pasaje es Hechos capítulo 21, versículos del 17 al 21. Y dice lo siguiente. Hechos 21, del 17 al 21 dice así. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Elohim había hecho entre los gentiles por su ministerio. O sea, Pablo, llegando a Jerusalén, recibido por todos los hermanos que se reunían allí, hermanos que habían aceptado al Mesías y que estaban predicando el Evangelio de la Salvación entre los judíos, reciben a un ministro que estuvo predicando entre los gentiles. Y Pablo les empieza a contar todo lo que en su ministerio, en su viaje, él había predicado y todos los milagros que Yahweh había hecho entre los gentiles. Dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Elohim y le dijeron, ya ves hermano cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. O sea, ellos dijeron, gloria al Eterno por estos gentiles que se convirtieron, pero hay millares de judíos que también se convirtieron y ellos son celosos de la ley, ¿no? Y entonces viene la petición que ellos le hacen a Pablo para que aclare un rumor que se había corrido entre los conversos judíos. El rumor era que Pablo a los gentiles les predicaba y a los judíos que se convertían al Evangelio también les predicaba, pero les enseñaba a no guardar más la ley y no circuncidar a sus hijos y tampoco guardar las costumbres del pueblo. Entonces, como Pablo accede a aclarar esta cuestión, ahora vamos a leerlo, muchos dicen, bueno, entonces vemos acá que Pablo guardaba las costumbres del pueblo, que no eran necesariamente escriturales, ¿sí? Entonces dice el versículo 20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Elohim y dijeron, ya ves hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñes a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Y acá está la palabra, ¿no? Acá está la palabra. Si nosotros vamos a la concordancia Strong, la palabra es la 1485 del griego, en la concordancia Strong, y la palabra es etsos, es difícil pronunciar, E-D-S-O-S, etsos, y se puede traducir como hábito, ley, rito o costumbre, ¿sí? La última acepción es la que se tradujo, que es costumbre, ¿sí? Entonces, en el versículo 22 dice, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir un voto, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprendan que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Esto lo podemos leer en Hechos capítulo 15. En el concilio de Jerusalén justamente se había determinado que a los gentiles que se convertían no se los presionase con un montón de
de cuestiones de la ley que eran desconocidas para ellos, porque en cada Shabbat ellos iban a leer a Moisés en la sinagoga y se iban a ir enterando de las cosas que tenían que hacer. Pero dice, acá se nos ha dicho que vos a los judíos que se convierten les enseñás a apostatar de Moisés. Vení y practicá este rito con estos hermanos para que todos sepan que vos andás ordenadamente conforme a la ley de Moisés. Y el versículo 26 está la respuesta de Pablo. Dice, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. O sea, Pablo siguió este rito, que es un rito que aparece en Números capítulo 6, versículo 13 al 20, que es el rito de la purificación de los que hacen voto de Nazareo. Es más, Pablo mismo, en uno de los capítulos de Hechos de los Apóstoles, se nos cuenta que él había hecho voto y se había rapado porque había hecho un voto, y él fue a acompañar a estos jóvenes para que todos viesen que él andaba ordenadamente conforme a la ley. O sea que, como que él asiente y él reconoce que, según este rumor, él violaba todo, incluso las costumbres, y ahora él quiere reivindicarse delante de los demás, diciendo, yo guardo todo, incluso las costumbres. Esto es lo que se da a entender cuando se lee este pasaje. Pero hay un problema con la palabra costumbre. Hay un tema con la palabra costumbre. Vamos a ser bastante breves en este pequeño estudio, pero que es importante porque es la norma que están utilizando los movimientos mesiánicos para observar costumbres judaicas. Es que lo leen. Está la palabra costumbre. Y porque está la palabra, ya de por sí son las costumbres judías. Pero exacto. Pero no, eso no es así. Vamos a leer, vamos a comparar Hechos 21, del 17 al 21 que leímos recién, pero lo vamos a comparar ahora con Lucas. Y vamos a leer Lucas, capítulo 1, versículo 1. Tengamos en cuenta algo, hermanos. El Evangelio de Lucas está escrito por el mismo autor que los Hechos de los Apóstoles. Incluso está dirigida a la misma persona, que es Teófilo. Si ustedes leen la introducción de Lucas, capítulo 1, y leen Hechos, capítulo 1, también van a ver que se dirige a Teófilo, el escritor, el historiador, que entendemos que es Lucas, ¿sí? Aunque no haya una absoluta certeza, pero estas cosas, incluso la palabra que vamos a analizar ahora, también es una confirmación de que es el mismo escritor por la misma forma de escribir. Si leemos Lucas capítulo 1, versículo 9, vamos a leer Mati, ese pasaje. Sí. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en el suerte en ofrecer el incienso entrando en el santuario del Adón. Muy bien, ¿podemos leer el versículo 8 para que se entienda un poquito mejor? Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Elohim, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Adón. Muy bien, se habla acerca de una costumbre, según el orden de su clase, y se usa la palabra costumbre, que no es otra palabra, es la palabra 1485 de la Concordancia Strong, que es Edsos, que es la misma que se aparece en Hechos capítulo 21. Sí. O sea, sería hábito, rito, ley o costumbre. O sea, siempre se ponía la palabra costumbre, pero puede ser también la palabra ley. Exactamente. Pero ¿qué es lo que nos da la pauta de que la palabra costumbre aplicada en este pasaje se refiere a una ley o algo escrito? Que justamente el orden de la clase de Abías, a la cual asistía Zacarías, que era su turno para cubrir y para prender el incienso en el santuario, que si no me equivoco le tocaban como 15 días, porque habían 24 clases, o sea 24 órdenes, para cubrir los 12 meses. O sea que Zacarías tuvo 15 días en el santuario. Y más, si le seguimos leyendo el texto, no lo vamos a leer ahora, pero dice que el ángel se le apareció el primer día, pero él cumplió todo su orden y después se fue a la casa. O sea que se la tuvo que aguantar un poco todo lo que había recibido, ¿no? O sea que tenían 15 días. Ahora, cuando usa la palabra costumbre, se está refiriendo a algo que está escrito en los profetas, que está escrito en los libros históricos del Tanaj, de la Biblia, que es Primera de Crónicas capítulo 24. Si ustedes leen Primera de Crónicas capítulo 24, versículo 5, habla acerca de cómo se repartieron las órdenes sacerdotales y dice, los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque los hijos de Eleazar y los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipe de la casa
La clase de Abías a la que pertenecía Zacarías, padre de Juan el Bautista, aparece en el versículo 10, capítulo 24, versículo 10, dice, la séptima a Acos, la octava a Abías, ¿sí? Después sigue mencionando las otras clases de sacerdotes que ministraban en el santuario. Entonces cuando vemos que dice que Zacarías cumplió el sacerdocio conforme a su costumbre o a la costumbre, se está refiriendo a algo que ya estaba escrito, era una costumbre, pero estaba escrito, era parte de la palabra de Elohim. ¿Era la Torá? Era la Torá, o sea, era parte de la instrucción de Elohim que fue dada y que está registrada en los libros de las crónicas. Entonces, si ustedes quieren anotar, pueden anotar una comparación, Lucas 1.9 con Primera de Crónicas 24, versículo 10, que la palabra costumbre ahí se refiere a lo que estaba escrito en Crónicas. Otro pasaje que podemos considerar sobre este tema es Lucas capítulo 2, versículo 42. Lucas capítulo 2, versículo 42. ¿Querés leerlo, Matías? Sí. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Muy bien. Cuando Yahshua había cumplido la edad en la que participaba de la lectura de la Torá, que empezó a participar de los ritos que se celebraban en el santuario, dice que ellos fueron a Jerusalén para celebrar, no sé si dice Pesaj o dice alguna fiesta en particular. No. Léelo por favor de vuelta porque me perdí. El 42, ¿no? Sí. Y cuando tuvo 12 años, Yahshua, Sí. subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, dice. Muy bien. Entonces, Y más arriba, sí. el 41, acá dice que es la fiesta de la Pascua, ¿no? Pesaj. Ok. La fiesta de Pesaj, ellos iban una vez al año, dice, conforme a la costumbre, ¿sí? Pero sin embargo, ahora vamos a ver que esa costumbre de ir una vez al año a celebrar las fiestas solemnes no es una costumbre de hombres, no era una tradición judía, no era algo que no estuviera escrito en la Torá, ¿sí? Entonces vamos a leer Números, capítulo 34, Números, capítulo 34, versículo 18. No es ese pasaje. No es ese pasaje, pero bueno, no importa. No, lo tengo mal anotado. En la próxima volvemos ahí y leemos ese pasaje. Sí. Hay varios textos en la Escritura, en la Torá, en especial Levítico 23, no lo vamos a leer ahora, en Números también, o en Deuteronomio, lo tengo mal anotado así que no lo puedo compartir ahora, que dice así la Escritura. Lo voy a parafrasear, pero los hermanos que más o menos conocen van a saber encontrar el pasaje, y si no lo vamos a leer ahora después del corte, lo buscamos más tranquilo. Pero dice la Escritura que en Pesaj, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de las cabañas, se presentará todo varón delante de Yahweh sin las manos vacías, no con las manos vacías, sino con una ofrenda, y va a presentarse una vez al año todo varón delante de Yahweh en todas las fiestas solemnes. O sea, cuando nosotros leemos en Lucas capítulo 2, versículo 42, que Yahshua con sus padres fueron a Jerusalén, iban a Jerusalén una vez al año conforme a la costumbre, se está refiriendo no a una costumbre de hombres, no a una tradición, sino a algo que ya estaba escrito. Les pido perdón porque anoté mal el texto, me hubiese gustado leerlo, pero yo sé que ustedes saben más o menos a qué texto me refiero. Hay varios pasajes, pero uno en especial yo había anotado, y bueno, lo tengo mal anotado, así que hasta que lo encuentre. Y otro pasaje que podemos comparar es Lucas capítulo 4, versículo 16. Estamos ahí en Lucas, mantenemos al mismo escritor para ver cómo la palabra costumbre aparece en Hechos 21, 17 al 21, hablando acerca de que Pablo no negaba las costumbres del pueblo. En Lucas 1.9, que Zacarías iba conforme a la costumbre al templo. En Lucas 2.42, cuando Yahshua y su familia iban a celebrar Pesaj según la costumbre. Y ahora leemos Lucas 4, versículo 16. ¿Lo leo? Sí, por favor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Muy bien. Tanto en Lucas 1.9 como en Lucas 2.42 y en Lucas 4.16, el que acabamos de leer ahora, aparece la misma palabra de la concordancia Strong 1485, Exos. Es más, la mayoría de las palabras que aparecen en el Nuevo Testamento como costumbre es la misma. O sea,
se puede traducir como hábito, ley, rito, costumbre. Evidentemente, cuando dice conforme a su costumbre, es conforme a la ley, porque ya está escrito en la ley. Y lo que vamos a leer ahora está en Levítico 23, si quieren apuntarlo, al lado de Lucas 4:16. Levítico 23, versículo 3, dice lo siguiente: 6 días trabajarás, mas el séptimo día será Shabbat, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Yahweh, en donde quiera que habitéis. Hay una frase ahí que es Mikra Kadosh, que es santa convocación, que aparece en Levítico 23, no solamente referido a las fiestas solemnes, que aparecen del versículo 4 en adelante de Levítico 23, sino que en el versículo 3, hablando del Shabbat, del día de reposo, dice que es una santa convocación, un momento de reunión. Uno no puede quedarse solo en la casa. O sea, obviamente hay gente que por ahí no tiene con quién reunirse, pero si nosotros tenemos con quién reunirnos, un lugar donde reunirnos, no podemos quedarnos solo en la casa. Esto tiene que ver con el tema de la devoción y de los cultos. Es muy importante entender, hermano, que cada Shabbat, o sea, cada día de la semana tenemos para hacer un culto personal con nuestra familia en nuestra casa. Pero el Shabbat no es para hacer culto personal con la familia en la casa, es para congregarse, para hacer la santa convocación. Y Yahshua, cuando dice que iba a la sinagoga cada Shabbat conforme a su costumbre, se está refiriendo a que él guardaba la Torá. Su costumbre era guardar la Torá. Él hacía conforme a la ley, como dice Levítico capítulo 23, versículo 3. Entonces, acá tenemos varios ejemplos, pero ahora vamos a leer el último y el más claro de todos, que se encuentra en Hechos, capítulo 6, versículo 14. Hechos capítulo 6, versículo 14, que habla acerca del arresto de Esteban, el primer mártir después del Mesías, el primero que murió confesando su nombre, y Esteban murió en el momento justo en que se terminaban las 70 semanas de años de misericordia para el pueblo judío como nación, no individualmente, como nación. Después de la muerte de Esteban, poco tiempo después, el templo de Jerusalén fue destruido y los judíos que estaban allí fueron dispersos. Pero la muerte de Esteban fue la gota que rebalsó el vaso. Se terminaron las 70 semanas, esto fue exactamente 3 años y medio después de la muerte del Mesías. El Mesías murió al final, a la mitad de la última semana, y Esteban murió al final de la última semana de las 70 semanas de años de Daniel capítulo 9. Vamos a leer lo que dice Hechos 6:14, que es una acusación que se hacía contra Yahshua, contra el Mesías, y por ende contra Esteban, que predicaba a Yahshua al Mesías, y los fariseos la hacen de esta manera. Hechos 6:14. Pues le hemos oído decir que ese Yahshua de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moshe. Muy bien, cuando habla acerca de lo que Moshe dejó, el legado que él dejó, que fueron sus escritos, o sea, él no dejó otra cosa, sino lo que está escrito en la Torá, los fariseos usan la misma palabra. Quieren cambiar las costumbres que nos dejó Moisés. Entonces, cuando la palabra costumbre aparece, no necesariamente se refiere a tradiciones humanas, o a cosas que con el tiempo se fueron añadiendo a la tradición, a las costumbres. Hay costumbres, hay tradiciones, pero la palabra costumbres que aparece en Hechos 21, la que Pablo acepta que él no ha desechado, Pablo no desechó la costumbre de Israel. La costumbre era la ley, lo que Moisés dejó. Entonces Hechos capítulo 6, versículo 14, es contundente, es claro, al decir que la palabra costumbre se refiere a la ley, o sea, a la Torá escrita por Moisés, porque dice las costumbres que nos dejó Moisés, y no a las tradiciones de los hombres, que son tradiciones judaicas que pueden ser lindas o agradables a nuestros ojos, pero que no están escritas. ¿Sí? Por ejemplo, el uso de la kipá, el encendido de las velas, Lavamiento de manos. ¿Cómo? El lavamiento de manos. El lavamiento de manos, que incluso hay condenación en la Escritura para los que practicaban ese rito, que Yahshua lo llamó una tradición de los hombres. Dice, ustedes invalidan la ley por vuestras tradiciones. Cuando a Yahshua le preguntan por qué no se lavan las manos antes de comer, Yahshua les explicó, ustedes invalidan la ley por vuestras tradiciones. Entonces, hay un montón de tradiciones que nos pueden parecer atractivas, pero que si no están en la Torá corremos el riesgo de caer y volver a repetir la historia de transgredir la Torá por causa de las tradiciones. Y no solo eso, sino que tenemos que leemos la Escritura y vemos que el pueblo de Dios, o el pueblo judío,
no pudo reconocer al Mesías por causa de las De las tradiciones. Entonces es algo que nosotros tenemos que tomar atención. Vamos a Bien, un corte para los hermanos que están anotando y que quieren tener anotados todos los textos que vimos hace un ratito. Y de paso no encontré el mismo pasaje que quería leerles, pero tengo otro que dice más o menos lo mismo, así que lo vamos a compartir. Del que nos faltó en el estudio principal sobre las costumbres. El primer pasaje en el que estaba basado esto era Hechos 21, del 17 al 21. Hechos 21, del 17 al 21. Comparamos la palabra costumbre que aparece allí con la palabra costumbre que aparece en los siguientes textos. Lucas 1.9, que Lucas 1.9 cuando dice costumbre se refiere no a algo de los hombres, sino a algo que está escrito en Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 10. En Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 10. Después comparamos Lucas 2.42, que habla acerca de cuando Yahshua va al santuario, al templo, conforme a la costumbre, dice, y eso está escrito en Deuteronomio capítulo 16, versículo 16. Deuteronomio 16, versículo 16, que habla de 3 veces al año va a ir a presentarse todo varón a Jerusalén para las fiestas, y ahí menciona las 3 fiestas: panes sin levadura, Shavuot y cabañas. Entonces Lucas 2.42 está relacionado con Deuteronomio 34.18 y Lucas 4.16, que habla acerca de que el Mesías iba cada Shabbat a la sinagoga conforme a su costumbre. No es una costumbre humana, sino que era basado en Levítico 23.3, que es una costumbre que estaba escrita. O sea, era una costumbre, pero era parte de la ley en realidad. Y Hechos capítulo 6.14 era uno de los textos más claros, donde los fariseos le dicen, acusándolo a Esteban, dicen que Yahshua enseñaba en contra de la ley y en contra de las costumbres que fueron dejadas por Moisés. Entonces vemos que la palabra costumbre se aplica a lo que fue dejado por Moisés, que no era ni más ni menos que la Torá, lo que está escrito en los 5 libros de la Torá. Entonces leímos el último pasaje, Hechos 6.14. De todas maneras, esto estamos grabando, así que lo vamos a estar subiendo a YouTube para todos los oyentes que no pudieron anotar algún pasaje. Ahora sí, nos vamos a ir a segunda de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer algunos pasajes allí, así que Matías... Sí, esto es algo que leímos en Shabbat, que fue algo que a mí me llamó mucho la atención, porque Pablo le escribe esto a Timoteo para que entienda lo que estaba pasando en las iglesias, en las congregaciones, y lo que iba a suceder en los posteriores días con estos hombres, ¿no? Con estos hombres que supuestamente eran personas de fe, personas de santidad, ¿no? Segunda de Timoteo, capítulo 3, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, sin afecto natural. Sin afecto natural. Y esto es algo que a mí me llamó mucho la atención. Sin afecto natural. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Elohim, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitar. O sea, hasta ahí hay mucho para sacar, pero acá hay muchas características que da de estas personas que supuestamente se dicen ser, que son creyentes, que son piadosos, que son santos, de que son misericordiosos. Y bueno, estas son algunas características que tienen. Pero a mí me llaman la atención una de ellas, que dice sin afecto natural, o sea, sin el amor natural, sin esa compasión, ¿no? Claro. Y otra, el versículo 5, que dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, ellos hablarán de la fe, hablarán de la misericordia, hablarán de muchas cosas, pero a la hora de ponerla en práctica o en apoyarse y confiar en Yahweh, ahí en eso flaquearán. Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención. Y sigue, hay mucho más, no sé si vos querés. Sí, no, entre todas las características que se mencionan de cómo iba a ser la humanidad, cómo iban a ser los hombres, vale la pena destacar esto, ¿no?, que decía Matías.
que se refiere al pueblo o a los profesos creyentes. Claro, porque, O sea, más porque que a los- hay muchos leyeron este capítulo Ujú. y siempre lo aplicaron a los de afuera, a la gente del mundo. Pero no, Pablo le está hablando a Timoteo de las personas que están en la iglesia, Claro, personas que están en la porque congregación. justamente el versículo 5 aclara, dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Sí? Y hay algunas partecitas que son importantes, que habla de intemperancia. ¿Sí? Esperanza. La temperancia es uno de los dones del Espíritu, ¿sí? Que son mencionados por el apóstol Pablo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La templanza o la temperancia no es más ni menos que el dominio propio, o sea, controlarnos en todo aspecto, ¿sí? O sea, controlarnos a nosotros mismos. Y esta es una de las características que más se ve no solamente en nuestra sociedad, sino también en lo que es el cristianismo, o en las iglesias, o en los profesos creyentes, ¿no? Pero bueno, todas estas características iban a ser vistas en los últimos días, y Pablo le da una advertencia a Timoteo, dice, a estos evita, dice. Y acá viene el tema, acá viene el problema, porque muchas veces se nos dice, se nos presenta de que cómo nosotros podríamos ponernos en un papel de juzgar o de ver a quién evitar y a quién no. Entonces se genera una especie de dilema. Pero ahora cuando vayamos avanzando en el texto vamos a ver algunas pautas para entender un poco más de este tema. Lo que sí está claro es que en los últimos días iba a haber estas condiciones. Y bueno, estamos viviendo en los últimos días, estamos viendo estas condiciones, nosotros tenemos contacto muchas veces con diversas denominaciones, diversas iglesias, hemos salido también de denominaciones, y muchas de las razones por las cuales hemos salido está justamente por ver esto mezclado con la santidad, o sea, mezclado con las cosas santas más que con la santidad, o sea, mezclados con el mensaje de las Escrituras, con los cultos ofrecidos al Eterno, ¿no? Y justamente hay una palabra acá que dice blasfemo. ¿Cuánto le cuesta al ser humano no tomar en vano el nombre o no blasfemar? Entonces, estas son algunas de las razones también por las cuales nosotros hemos salido de las iglesias, ¿no? Si seguimos avanzando en el texto, yo voy a leer algunos versículos, vos me parás cuando quieras. El versículo 6 es increíble lo que dice. Dice, léelo. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastrados por diversas concupiscencias. O sea, estos hermanos que supuestamente son piadosos, son de fe, que están corruptos, ¿con quién van? ¿Con quién se van a reunir? ¿A qué casas van? A la casa de estos creyentes que aún no se han sacado el pecado y que se mantienen en sus concupiscencias. Claro. O sea, eso me llamó muchísimo la atención. Claro. ¿No? Sí, sí. En el versículo 7... Y el 7 dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ahí está. Hay otra característica más de estos hermanos que no dejan el pecado y que siguen sus concupiscencias. Siempre están ahí tratando de aprender, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Nunca llegan. Siempre como que no entienden. Entonces es algo que me llamó muchísimo la atención y es algo que pasa en las congregaciones. Entonces es en esto en que nosotros tenemos que tomar atención y revisar, no si el otro hermano está haciendo mal, nosotros, cómo somos, qué tenemos, cómo es nuestra fe. Entonces este es el deseo, ¿no? Sigamos. El versículo 8 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Bueno, cuando se menciona Janes y Jambres, se nos cita Éxodo capítulo 7, versículo 11, cuando Moisés tiró la vara, se convirtió en una serpiente y los hechiceros, los magos del faraón hicieron lo mismo. Si a eso se refiere cuando Janes y Jambres resistieron a Moisés, pero después se vio cuál era la verdad, porque la serpiente de Moisés terminó comiendo a las otras serpientes. Y dice, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. O sea, la insensatez va a ser manifiesta, dice. O sea, se va a ver a las claras las equivocaciones, los errores. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor,
paciencia. Y acá empieza a ponerse un poco interesante también el tema, porque dice que Timoteo, igual que Pablo, dice, sufrió persecuciones, versículo 11, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Aprido, en Iconio, y de todas me ha librado el Adón. O sea, Pablo le dice a Timoteo que él ha sufrido persecuciones de la misma manera que Pablo. Y en el versículo 12 hay un texto que yo lo tengo marcado desde hace muchos años, porque aún cuando yo estaba en las iglesias, cuando estaba en las denominaciones, este texto marcó mi corazón, porque dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Yahshua HaMashiach padecerán persecución. Este texto me marcó para siempre, porque entendí cuando estaba en las iglesias que si hay una razón, solamente una razón, por la que el pueblo de Elohim hoy no pasa persecuciones, o sea, hay una razón, no hay otra, es porque el pueblo se amoldó al mundo, porque el pueblo no está santificado. Porque si el pueblo se santificara, si el pueblo volviera a la fe verdadera que fue dada a los santos en su momento, entonces las persecuciones se reavivarían, como en la época de los apóstoles, como en la época de la Reforma, o sea, como en diferentes épocas en que realmente los que querían vivir piadosamente en Cristo Jesús, en Yahshua el Mesías, sufrían persecución. O sea, ese texto realmente a mí me ha marcado, ¿no? Dice, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El versículo 13, ¿no? Sí, 13. 13. No, está bien. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que has aprendido. Y ahora viene algo que es el fundamento de todo. Esto, hermanos, grábenlo en su mente, porque todo lo que leímos anteriormente vamos a poder verlo, discernirlo, juzgarlo, porque el hombre, o sea, nosotros no podemos conocer el corazón de los hombres, pero la Escritura dice, por sus frutos lo conoceréis. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni viceversa. Entonces, ¿cómo vamos a ver si todas estas personas son impías? ¿Y cómo vamos a ver cuando dice, a esto se evita? Bueno, versículo 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, o sea, no tradiciones de hombres, no costumbres de hombres, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Yahshua el Mesías. Toda la escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado, no para cualquier cosa, para toda buena obra. Somos salvos por la fe, hermano, pero las buenas obras son el fruto de nuestra fe. No sé si, Mati, querés agregar algo sobre esto de la Sagrada Escritura, esto que hemos leído al final. No, que les pido a los hermanos que repasen, ¿no? este capítulo, porque bueno, ahí van a poder ver detalladamente todas estas características que son muy importantes, ¿no? Nosotros pasamos muy rápido, pero hay muchísimas cosas que sacar de esto. Pero sí, cuando termina el capítulo marca muy bien de que las escrituras son las que nos marcan los errores, las que nos enseñan, las que nos enderezan. Así que bueno, esto es algo que nosotros tenemos que tomar atención. Dos palabritas que me llaman la atención, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. O sea, nosotros somos salvos por medio de Yahshua, pero no podemos acceder a esa salvación si no lo conocemos por medio de las Sagradas Escrituras. Claro. Si no conocemos su carácter, si no conocemos quién es. Tuvimos una charla con Mati, que algún día quizá lo hablemos más en profundidad, pero ¿cómo hacemos para saber que la Escritura realmente, ¿no? Y hablábamos de conocer la voz del pastor. O sea, si somos las ovejas y conocemos la voz del pastor, vamos a saber incluso si se levantara un profeta en los últimos días. ¿Cómo sabríamos si un profeta que se levantara en los últimos días hablaría palabra de Dios o no? Incluso que puede hablar todo conforme a la Escritura. Pero ¿cómo sabríamos si es verdadero? Si conocemos la voz del pastor, vamos a conocer su voz, aunque nos hable por medio de las piedras. Lo vamos a conocer, porque es su voz. Pero si no conocemos la voz del pastor de Yahshua en las Escrituras, no vamos a conocer cuando alguien se manifieste con un don de profecía o con algún mensaje particular, ¿no? Así que bueno, hermanos, ya estamos sobre la hora, estamos sobre el final. Vamos a repetir las vías de comunicación, sí, con la cual pueden acercarse, dejar su mensaje.
El número celular es 15 35 96 26 83. 15 35 96 26 83. El número fijo es 011 4220 4284. 011 4220 4284. El Facebook, donde pueden encontrarnos, el grupo es Entre Líneas. Sí, ahí está Jimena. Jimena, muy un bien. saludo para Jimena. Mandamos un saludo a Jimena Gamarra, que está siguiendo los programas. Un gran abrazo para todos los Acá hermanos dice, que nos siguen. Primera de Timoteo 3, ¿qué dice? Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 17. Ahí. Es casi todo el capítulo. Hermanos, muchas gracias por habernos acompañado. Sí. No te olvides la página, no te vacunes. Muy bien. La página de internet sobre el tema de las vacunas, notevacunes.com.ar. Entren allí y busquen la información necesaria para poder esquivarle a este flagelo que son las vacunas. Mati. La justicia de Cristo. Muy bien, lajusticiadecristo.com, la radio en internet, 24 horas, lajusticiadecristo.com. Un saludo para los hermanos Mar del Plata. Ahora sí nos vamos. Mati, ¿alguna cosa más? No, un saludo. Un shalom para todos los hermanos, para todos aquellos hermanos que hace mucho que no nos vemos. Un saludo para Hernán, que quiero decirle que lo quiero mucho y que tenemos que hablar con todos los hermanos que hace mucho que no nos vemos. Muy bien, hermanos, nos encontramos miércoles que viene, todos los miércoles a las 10 de la noche, 22 horas, por AM 840 Radio General Belgrano. Estuvimos con la operación de Gabriel. Muchas gracias, Gabriel, por estar allá. Que Yahweh les bendiga. Un abrazo.